Bien, el práctico de hoy día entonces corresponde al práctico número 5 y que lleva por título Adaptaciones al ambiente acuático, tanto de organismos del nivel protófitos como organismos del nivel talófitos. El desarrollo de esta actividad la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a trabajar con los protófitos. Vamos a conocer de estos organismos algunas adaptaciones al ambiente acuático, como aquellas primordiales como es la flotación, ¿cierto? Algunos aspectos relacionados con la reproducción y también relacionados a adaptaciones de defensa, digamos, a la predación. Lo mismo vamos a hacer en la segunda parte con el grupo de los talófitos. Vamos a comenzar entonces con los protófitos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de ciertas adaptaciones a la flotabilidad en este grupo de organismos que, como recordarán, son organismos unicelulares, y considerando que ellos son fotosintéticos, necesitan estar en las capas más superficiales de la columna de agua, y por lo mismo entonces a través del tiempo evolutivo desarrollaron ciertas estrategias, entre estas, ¿cierto? La, la agregación celular configurando estructuras filamentosas, ¿ya? Filamentos que son uniseriados, filamentos que son lineares, ¿cierto? Como los que se muestran acá, pero también hay algunos otros representantes, algunos géneros, ¿cierto? Algunas especies, que estos filamentos a su vez los han estructurado en base a un filamento espiralado. Es decir, el filamento de célula, ¿cierto?, se ha ido configurando, dando forma a una espiral. Todas estas adaptaciones, en el fondo, como les dije ya, obedecen a una necesidad de aumentar la relación superficie-volumen para justamente mantenerse en las capas más superficiales del agua y captar entonces fotones de luz de forma fácil. Entre estas adaptaciones existen algunas modificaciones de las células, como por ejemplo, en esta fotografía se muestra un género de diatomea marina, en donde hay un filamento de células, ¿cierto? Pero que además, desde los costados de las células, se proyectan unos filamentos con forma de espinas, que justamente tienen la finalidad de aumentar la relación superficie-volumen y demorar entonces la decantación en la columna de agua. Lo que le interesa de sobremanera a estos organismos, ¿cierto?, a estas células, es mantenerse flotando en las capas más superficiales. Por lo tanto, todas estas estrategias de agregación obedecen, digamos, a esa necesidad. Acá tenemos también otro grupo de diatomeas, ¿cierto?, de células que están unidas por un filamento de sílice, lo cual también les da la opción de agregarse y por lo tanto aumentar la relación superficie-volumen. Por este otro lado vemos un grupo de células que se agregan a través de las zonas angulares de sus extremos celulares, ¿cierto? Cada uno de estos bastoncitos es una célula, y se unen entonces por unos puentes de mucílago, de esta manera originando, ¿cierto?, una estructura con forma estrellada. ¿Ya? Este género, particularmente dado esta forma que tiene de agregarse, recibe el nombre de asterionela. Vamos a ver después que también esta es una asterionela formosa, que es una especie que habita en aguas dulces, pero vamos a ver que también existen otras asterionelas de otras especies, ¿cierto?, que habitan en aguas marinas y que tienen más o menos el mismo patrón de agregación, dado que la necesidad es la misma, digamos, estando en agua dulce como estando en agua salada. Acá tenemos otro ejemplar de diatomea,
Este género se llama Tabellaria, la cual tiene la particularidad de irse uniendo también con puentes de mucílago en los ángulos de las células e ir, digamos, distribuyéndose de una manera zigzagueante, formando entonces un filamento en un plano, ¿ya? En un plano, pero de manera zigzag. Otro tipo de chetócero, una diatomea oceánica, ¿cierto? Con grandes proyecciones laterales de sílice. Acá tenemos otro género otra especie de chetócero, la cual, presentando estas proyecciones silíceas hacia los costados, además tiene una configuración de tipo espiralada. Por lo tanto, este agregado espiralado con proyecciones, sin duda que favorece la mantención en las capas superficiales del agua. Aquí tenemos otro representante del género Asterionella, pero esta vez es una asterolina que vive en el océano, es una asterolina japónica, ¿cierto? Y que la configuración del agregado es muy similar al que encontrábamos en la Asterionella formosa que habita en aguas dulces. También otras formas de agregado son estos, como los que les muestro acá, son agregados laminares, en donde una diatomea, corresponde a una diatomea esta fotografía, una diatomea, ¿cierto?, que se va reproduciendo asexualmente, se va dividiendo, ¿cierto?, y va quedando entonces unida, las células hijas van quedando unidas, formando un agregado lateral que se conforma a su vez en una lámina. Digamos. Este es un agregado lateral laminar. ¿Ya? Se pueden ver aquí varios agregados, ¿cierto?, con un número variable de células. Cuando estos agregados son demasiado grandes, digamos, ¿cierto?, que tienen mucha cantidad de células, muchas veces por un efecto mecánico, un efecto, digamos, de la corriente o la dinámica del agua, hace que aquí se rompan estas uniones y se separan entonces en agregados de menor número de células, tal como se aprecia acá. Este es un género que se llama Fragilaria, es una diatomea de agua dulce. Dado que la necesidad de formar estos agregados filamentosos fue ocurriendo a través del tiempo evolutivo, ¿cierto? Se fueron conformando necesariamente uniones intercelulares que si uno las mira en el microscopio óptico se ven así de este tipo, pero cuando la observa un microscopio electrónico se ven que son uniones a través de puentes de mucílagos, ¿cierto? Con terminaciones justamente adaptadas para este tipo de unión entre una célula y otra. Y estas uniones son muy fuertes, por lo tanto, posibilitan que este filamento permanezca íntegro sin un rompimiento, digamos, y sin una separación celular. Igual acá tenemos otro filamento de células de una diatomea oceánica, corresponde a este género Asclerotonema costatum, y cuando observamos al microscopio electrónico se pueden ver cómo existen filamentos silíceos que nacen de una célula y que se conectan con los filamentos que nacen desde la otra célula, ¿ya? De esta forma. De tal manera que las uniones entre estos filamentos silíceos es muy fuerte, es muy robusta, prácticamente es como si estuvieran soldadas estas terminaciones aquí, lo que posibilita que el filamento, digamos, esté constituido de un gran número de células y permanezca así, digamos, en el tiempo. Otro tipo de agregados que encontramos con el fin de aumentar la relación superficie-volumen es lo que observamos aquí. Estos son representantes de cianófitas, en donde podemos observar la presencia de mucílago, ¿ya? Mucílago que envuelve a un conglomerado de células. Aquí es factible de observar bastante bien el mucílago. Las células secretan este mucílago, es un mucopolisacárido, ¿cierto? Y
finalmente termina envolviendo a las células en una forma esférica. También se puede observar acá. Acá también hay un agregado de células, no se ve muy bien aquí el mucílago, pero sí este es un agregado con una distribución no muy uniforme, ¿cierto? Pero son agregados. Este otro representante de xenófita corresponde a un género que se llama Merismopedia, en donde las células se van reproduciendo, se van dividiendo, ¿cierto? Y van quedando unidas, y a la vez están todas inmersas en un mucílago, pero esta es una configuración estructural de tipo plano. Esta es como una lámina plana que conlleva entonces una gran cantidad de células en el agregado. Y eso sin duda, ¿cierto? Una estructura plana con gran cantidad de células aumenta la posibilidad de permanecer flotando en las capas superficiales. Acá les muestro otro representante de protófitos, ahora de la clase Chlorofficiae, es decir, de las algas verdes. Esto corresponde a Botryococcus brownie, un protófito que normalmente es frecuente observar en algunos sistemas lacustres de nuestro país. Y la característica que presenta ella es que las células tienen la capacidad de generar lípidos. Digamos. Encontramos gotas lipídicas dentro de las células. Aquí en esta fotografía del microscopio óptico se puede ver, como es una preparación, se apretó un poco, entonces se ve como las gotas de lípido salen un poco hacia afuera y se puede ver entonces los lípidos que en forma natural, digamos, se encuentran dentro de la célula, y por lo mismo estas gotas de lípido aumentan la flotabilidad del conglomerado. Ya, este es un caso bastante particular. Les muestro en primer lugar acá arriba una foto satelital de un lago que está ubicado en China. Se llama el lago Chao-U, el cual, si ustedes observan todo el contorno del lago y el color interno, digamos, ¿cierto?, del contorno, es un color verde intenso. No es que esto esté pintado de color verde, sino que obedece al color de las aguas, ¿ya? Y las aguas tienen este color porque está ocurriendo un florecimiento de un protófito, que en este caso es una xenófita, que le da ese colorido al agua, ¿ya? Si ustedes se fijan, en esta fotografía, la persona que va en este bote y que va moviendo los remos, va dejando unas estelas acá, o sea, es decir, va dispersando esta especie de nata, ¿cierto? Y se puede observar entonces el color natural del agua debajo, lo cual significa que esta capa, digamos, de protófito, este florecimiento algal, está presente en las primeras capas, digamos, de la superficie. 2, 3, 4, 5 centímetros, digamos, están todas concentradas en la superficie. Y esta concentración en la superficie de xenófita obedece muchas veces a algunos representantes que tienen la capacidad de manejar y que presentan internamente en la célula lo que se llaman unas vacuolas de gas. ¿Ya? Estas vacuolas de gas son como verdaderos flotadores que están dentro de la célula y que le permiten entonces a estas xenófitas, cuando florecen, ¿cierto?, ubicarse en las capas más superficiales del agua. De esa manera también ellas pueden captar bien los fotones de luz, pero además hacen un fenómeno, digamos, de generar obscuridad sobre los otros grupos que están debajo. Entonces ellas sí pueden predominar el ambiente. ¿Ya? En los lagos de China es frecuente observar estos tipos de coloraciones en el agua, y más o menos el 40% de todos los lagos que existen en ese país están presentando características de este tipo, digamos. Y eso es debido a la contaminación. Y sucede que nosotros acá en nuestro país, desde hace algunos años, en algunos lagos en particular, se han comenzado a observar florecimientos también de xenófitas, ¿ya? Esta es una vista aérea del lago Villarrica. Aquí tenemos la península de Pucón, ¿cierto? Esta es la playa grande de Pucón. Aquí está la ciudad de Pucón. Y ustedes pueden ver entonces cómo
cómo, digamos, el agua adquiere una tonalidad verde, verde azulada, ¿cierto? Por la presencia de grandes densidades de individuos, ¿cierto? De cianófitas. Y esta es una fotografía desde la playa, en donde se puede ver entonces el cambio de tonalidad del agua, justamente en la zona donde está más concentrada, donde está más concentrado este florecimiento. Lo cual significa que el lago Villarrica de alguna manera ya está en presencia, digamos, de algún fenómeno, digamos, de contaminación avanzada, lo cual genera este tipo de florecimiento. Bueno, después de haber visto entonces algunas características y adaptaciones a la flotación, vamos a revisar ahora aquellos grupos que tienen movilidad propia. Ya, los grupos anteriores no tenían movilidad propia, ahora vamos a ver aquellos que tienen movilidad propia y cuya movilidad está dada por la presencia de órganos locomotrices como son los flagelos. Aquí, por ejemplo, se muestra una fotografía de un protófito verde del grupo de las cloroficiae, ¿cierto? Es una clamidomona que presenta dos flagelos con una inserción apical en la célula. El número de flagelos en los protófitos con movilidad, digamos, es variable. Puede haber un flagelo al exterior, pueden haber dos flagelos, incluso pueden haber representantes que tienen 4 flagelos al exterior, ¿ya? En diferentes grupos que existen. Acá se muestra un esquema de dos vistas de un dinoflagelado, un protófito que porta dos flagelos, pero estos flagelos están insertos en zonas bien particulares, digamos. Hay un flagelo que se llama el flagelo longitudinal, que se inserta en una zona media ventral de la célula y que se proyecta hacia abajo. Perdón, y otro flagelo que se ubica dentro de un surco que se llama cingulum, y ese surco recorre ecuatorialmente todo el contorno de la célula. Ya, si esta es la vista ventral de la célula, esta es la vista dorsal. Por lo tanto, este flagelo que está ubicado en el cingulum da la vuelta completa por detrás, ¿cierto?, de la célula y aparece nuevamente acá. Por lo tanto, cuando uno observa a estos individuos en una muestra de agua y los ve que se desplazan, el movimiento de desplazamiento es en una dirección, pero a la vez estos individuos van rotando sobre su eje. Y esa rotación está dada entonces por el efecto de batimiento del flagelo longitudinal y el batimiento del flagelo transversal, ¿ya? Lo que genera entonces una sumatoria de movimiento entre estos dos flagelos, y por lo tanto la célula se desplaza en una dirección, pero va rotando sobre su eje. Acá les muestro una fotografía de dos dinoflagelados que corresponden al género Ceratium. Este es un dinoflagelado de agua dulce. Ahí se ve la inserción del flagelo longitudinal y su proyección al exterior. El flagelo transversal no se alcanza a ver aquí, pero estaría ubicado aquí en este surco, dando la vuelta por atrás, ¿cierto? Acá también, este es un Ceratium del mar, digamos, es oceánico. Se ve cómo se proyecta el flagelo longitudinal hacia afuera, pero no se alcanza a ver el flagelo transversal, que estaría aquí en el cíngulo. Otros representantes de protófitos que también tienen este órgano locomotriz, ¿cierto? Este flagelo, es el caso de algunos euglenofitos, ¿ya? Este es un esquema de un euglenófito típico, ¿cierto? Que es el caso de Euglena, el cual tiene dos flagelos. Tiene un flagelo locomotor, que sería el que se proyecta hacia afuera, pero también tiene un segundo flagelo que está ubicado aquí en un reservorio que se llama, ¿cierto? Y que se llama un flagelo no emergente, digamos, ¿ya? Un segundo flagelo no emergente. Este flagelo que está aquí, que el que sale, digamos, esta zona de acá está en directa relación con una mancha ocular que se llama estigma y un fotorreceptor. Por lo tanto, estos individuos
cuando se desplazan en el agua, y que lo hacen en esta dirección, es decir, el flagelo tira a la célula, ¿ya? Siempre tienen un movimiento fototrópico, digamos, positivo hacia la luz. Porque cuando la célula va avanzando, gira, y dependiendo de la ubicación que tenga entonces este fotorreceptor con luz y sombra, que le da el estigma, hace que esta célula se vaya orientando hacia la luz. Por lo tanto, siempre el movimiento es hacia la luz. Acá se ven 6 ejemplares de Euglena, ¿cierto? De una foto del microscopio óptico, y se puede ver entonces aquí el estigma, ¿cierto? Esta mancha ocular que está en directa relación con la inserción del flagelo externo, digamos, el flagelo locomotor. Ahí se ve bastante bien el flagelo. Este otro representante de euglenófito es un género que se llama Facus, el cual tiene una forma así como de una hoja, es medio aplanado, ¿cierto? La célula es aplanada. Aquí está la inserción del flagelo locomotor, ¿cierto? La proyección externa del flagelo. Y les muestro esta fotografía porque este es un individuo bastante particular respecto a su configuración celular, digamos. En el sentido de que la célula tiene un giro en su eje longitudinal, está girada, digamos, ¿ya? Se puede apreciar bien aquí el giro. Y eso hace que cuando el flagelo va tirando la célula, se va moviendo, ¿cierto? Y va tirando la célula, este individuo avanza, pero va girando sobre su eje. Es decir, se comporta como un tirabuzón. Y eso es una adaptación bastante novedosa, porque justamente le permite, digamos, alcanzar velocidades comparativamente altas a otros individuos, digamos, ¿ya? Avanza muy rápido en el agua. Otros grupos de protófitos que presentan flagelo, es decir, que tienen movilidad, corresponden a estos representantes de clorofisias, que a su vez se envuelven en un mucílago para aumentar la relación superficie-volumen, ¿cierto? Es un agregado de células, y cada célula proyecta sus flagelos hacia el exterior a través de la envoltura de mucílago, ¿ya? Por lo tanto, este agregado, ¿cierto?, se desplaza en el agua a través del movimiento de todos los flagelos, ¿ya? Los flagelos van batiendo, ¿cierto? Y toda esta estructura, entonces, todo este agregado se va desplazando y va girando, ¿cierto? Y va avanzando. Lo mismo pasa con esta otra. Este es un agregado, es otro género, ¿cierto? Es otra especie también, donde el mucílago, digamos, da una configuración más bien esférica, acá da una configuración más bien ovalada, y las células nuevamente tienen su flagelo entonces proyectados hacia el exterior del conglomerado, y mediante el batimiento de ellos entonces se pueden desplazar de un lugar a otro dentro de la columna de agua. Hay que dejar claro de que el movimiento entonces de estos flagelos, y que posibilita el desplazamiento de agregados celulares como estos, ¿cierto? O de células individuales como otras que ya vimos, juegan un rol muy importante en lo que se llama las migraciones verticales dentro de la columna de agua. Es decir, dependiendo, digamos, de la luminosidad que está llegando a la superficie del agua, hay organismos de este tipo que pueden subir, digamos, ¿cierto?, en la columna, y también pueden bajar posteriormente. Cosa que no pueden realizar los otros representantes, digamos, que no tienen flagelo. Otro tipo de movimiento que podemos observar, no ahora en las capas del agua, sino que en el sustrato, corresponde a individuos del tipo de diatomeas, ¿cierto?, que viven en los sustratos. Diatomeas como este es un género que se llama Pinularia. Es una diatomea bastante grande, alcanza aproximadamente unos 250 a 300 micrones de longitud, lo que es bastante grande comparativamente al tamaño promedio de otros individuos, ¿cierto?, que normalmente pueden medir 75 micrones, etc. Este es muy grande.
Esta diatomea presenta un surco medio longitudinal que se llama RAFE. Ahí se ve con más detalle. En este RAFE ocurre un movimiento citoplasmático, es decir, hay un fluido citoplasmático que recorre este surco y al recorrerlo actúa como una verdadera oruga, ¿cierto?, de un tractor o de un tanque. Más o menos ese es el efecto que genera, digamos. El fluido citoplasmático avanza por este surco, va avanzando, ingresa nuevamente por un orificio, digamos, acá en el extremo de la célula, va por dentro y aparece nuevamente. De tal manera que ese movimiento como de oruga, ¿cierto?, del fluido citoplasmático, posibilita que esta célula se desplace en una dirección u en otra. Así como hay individuos representantes de diatomeas que viven en los sustratos y que tienen la posibilidad de desplazarse, también existen otros representantes de diatomeas que viven en el sustrato pero que están fijos, digamos, que viven adosados al sustrato justamente por la presencia de pedúnculos de mucílago. Es decir, el mucílago, ¿cierto?, juega un rol muy importante, ya sea en ayudar a la flotación en algunos grupos que están en la columna de agua, como ayudar a la fijación al sustrato en otros representantes que tienen hábitos, digamos, bentónicos, digamos, que se fijan en un sustrato. Estas diatomeas que están acá, que son de diferentes especies, pueden dividirse, digamos, pueden reproducirse sexualmente, fijadas a este pedúnculo, y de tal manera que se pueden encontrar una gran cantidad de células en un momento dado conectadas al sustrato a partir de un pedúnculo. El mucílago también se puede encontrar formando una especie de tubo, un tubo de mucílago en donde internamente se encuentran células de diatomea, ¿ya? Estas células que están aquí internamente igual pueden dividirse, por ejemplo aquí hay una que se está comenzando a dividir, por lo tanto pasan todo su ciclo de vida, casi todo el ciclo de vida, digamos, prácticamente dentro de este tubo de mucílago, el cual normalmente está también adherido a un sustrato, pero en otras oportunidades puede ser desprendido del sustrato y entonces navega, ¿cierto?, a través de la corriente, de los esteros, ¿cierto?, o pequeños ríos, puede ser arrastrado y llegar posteriormente a un lugar donde puede comenzar a adherirse nuevamente. Ya, vamos a hablar ahora un poco de reproducción. Ya les dije en la clase teórica que la reproducción de los protófitos tiene como característica presentar una alta tasa reproductiva, y eso está dado básicamente a que la reproducción asexual es la que predomina, es decir, de una célula en un momento dado, digamos, se divide por una división simple o una división mitótica, ¿cierto? Y va aumentando entonces el número de células en el agregado en este caso, ¿ya? Y por lo tanto también aumentando el número de células en la población. Estas células van quedando unidas en algunos casos, aquí están envueltos en un mucílago, no se nota muy bien el mucílago, aquí no hay un contraste. Aquí sí, aquí se nota el mucílago que está envolviendo las células que se están dividiendo. Este también es un tipo de reproducción asexual en donde las células van quedando unidas, ¿cierto? Y están envueltas en un mucílago, pero es una estructura de tipo plano, digamos, es un plano, una lámina. Y acá hay unas células representantes de clorofisia, en donde las células se van dividiendo, ¿cierto? Y van quedando separadas, eso sí, pero unidas al conglomerado a través de unos puentes de mucílago muy finos, digamos, unos filamentos de mucílago muy finos que están proyectándose desde cada una de las células hacia un centro común. Y eso entonces ayuda a que las células hijas que se van produciendo vayan quedando unidas dentro de este conglomerado, y por lo mismo también el conglomerado todo, digamos, ¿cierto? Aumenta su relación superficie-volumen y puede entonces flotar fácilmente.
También existen otros tipos de filamentos que encontramos en xenófitas y podemos ver cómo células vegetativas en un momento dado comienzan a dividirse, una división simple, ¿cierto? Y de esa manera entonces el filamento se va alargando. ¿Ya? Y también aprovecho de mostrarle aquí una estructura que se genera en un momento dado a partir de una célula vegetativa, ¿cierto? Y esta estructura que se llama aquineta es un estado quístico, ya es un cisto, y por lo mismo entonces esta célula comienza a agrandarse, se agranda, se rodea de una pared celular mucho más gruesa e incorpora, ¿cierto? Reserva nutrientes. Y en un momento dado, esta estructura completa se desprende, se desprende del filamento y cae al sustrato. Y en el sustrato entonces permanece un tiempo prudente, ¿cierto? Mientras las condiciones favorables, por ejemplo, del ambiente lo permiten y puede germinar este quiste, ¿cierto? Y comenzar a originar células vegetativas nuevamente y siguiendo entonces con su reproducción de tipo asexual. Otros representantes tienen otros tipos de estrategias de reproducción y esto lo vemos en el caso de las euglenófitas, en donde solo existe reproducción de tipo asexual y esta ocurre a través de un proceso de bipartición longitudinal. ¿Ya? La célula comienza a dividirse aquí en la zona anterior, ¿cierto? En la zona donde está el flagelo, comienza a dividirse y se va separando, se va dividiendo, ¿cierto? En el sentido longitudinal medio hasta llegar al final y luego entonces se separa en dos células hijas. Normalmente cada una de estas células hijas lleva uno de los dos flagelos y regenera entonces el otro. Y ahí puede seguir viviendo, digamos, su vida de manera normal en forma independiente. Otras estrategias que presentan algunos protófitos que son flagelados es la de, en la fase de reproducción sexual, transformarse las mismas células vegetativas en gametos. ¿Ya? Como estamos hablando de organismos unicelulares, la misma célula vegetativa entonces se transforma en un gameto y se produce un proceso de fecundación. Entonces, es decir, dos células no de diferentes sexos, sino que se habla de células masculinas, o sea, se habla, perdón, de células, de células X, de células Y, se fusionan, se fecundan, ¿cierto? Y forman un cigoto. Y este cigoto madura, hay un proceso meiótico aquí, se rompe esta cubierta protectora del cigoto y entonces posteriormente se liberan células vegetativas nuevamente que siguen con el ciclo, digamos, de vida de tipo haploide. Ya, la fase diploide fue solamente la fase de formación del cigoto. Pero lo interesante entonces, y que quede claro, es que en algunos momentos del ciclo de vida, las mismas células vegetativas pueden transformarse en cigotos, perdón, en gametos, y al fecundarse, originar un cigoto. Las diatomeas también tienen un proceso reproductivo asexual que es bastante particular y que es el hecho de que, como las diatomeas presentan un caparazón silicio externo y que está constituido de dos partes, digamos, se habla de una epiteca y de una hipoteca, ¿ya? Es como una placa Petri. Cuando se reproducen asexualmente, esta cubierta se separa, entonces se separa la epiteca, ¿cierto?, con un contenido citoplasmático y la hipoteca con otro contenido citoplasmático, y cada una de estas células hijas regenera la otra parte de la teca, que vendría siendo la hipoteca, pero siempre se regenera la hipoteca, es decir, la parte más pequeña, ¿ya? Por lo tanto, en una secuencia de tiempo y de reproducción asexual dentro de las diatomeas, ¿cierto?, en una población de una especie X, el fenómeno que ocurre es que las células de esa población van disminuyendo el tamaño, ¿cierto?
Si comparamos el tamaño de esta célula en esta fase con la inicial, es mucho más chica que esta. De tal manera que cuando se llega a un tamaño mínimo celular, que está establecido genéticamente, la célula, digamos, gatillan un proceso de reproducción sexual. Y en ese momento entonces hay células masculinas que van a producir espermatozoides y otras células femeninas que van a producir óvulos. Y por lo tanto los espermatozoides son liberados, ¿cierto? Vienen a través del agua y se fijan a las paredes externas de la célula femenina, penetran luego y fecundan el óvulo, y en ese momento entonces se transforma y se origina una estructura que se llama auxospora, que inicialmente es una esfera que empieza a aumentar de diámetro. Vean ustedes que este diámetro es como el doble, casi el triple del diámetro de esta célula, y luego entonces comienza a dividirse nuevamente. Por lo tanto, de esta manera, ¿cierto?, se recupera el tamaño inicial de la especie en ese momento, ¿ya? Aquí igual se muestra una fotografía en donde hay una célula de pinularia, justamente, de la que hablábamos antes, en una fotografía pasada, que tenía la capacidad de desplazarse sobre el sustrato. Aquí se está dividiendo, digamos. Aquí está regenerando, digamos, por mitosis, se está dividiendo la célula, y luego entonces se va a separar. Se va a separar una parte para allá y otra para acá. Y cada una de estas va a regenerar la hipoteca, que es la parte de menor tamaño. Por lo tanto, en una serie de tiempo, este individuo, ¿cierto?, este individuo madre, va a dejar una descendencia de células hijas que van a ir disminuyendo en el tiempo. Tamaño. Profe, ¿Ya? ¿bajo qué condiciones las células hipotecas se llaman? ¿Saben qué sexo deben tomar? ¿O viene definido? O sea, la hipoteca es algo que se regenera solamente, es una estructura silícea, ¿ya? Las células están, cuando se gatilla, digamos, la fase reproductiva sexual, las células ya están determinadas de antes, digamos, porque son estructuras haploides, es decir, hay filamentos que son machos y otros filamentos que son hembras, ¿ya? Por lo tanto, aquí, cuando se produce la fecundación, se pasa de un individuo que es haploide cada uno, ¿cierto?, a individuos que son diploides. Pero luego, cuando comienzan a dividirse, aquí se produce la meiosis. Por lo tanto, nuevamente se obtiene un filamento con características haploides, ¿ya? Ahí se produce la recombinación génica. Ese es el proceso. Gracias. Ya. Otro tipo de reproducción bastante particular que podemos encontrar en algunos representantes de protófitos, sobre todo protófitos filamentosos, es lo que se da en una clorófita filamentosa que se llama Espirogyra, el género Espirogyra. El nombre del género viene de la forma que tiene el cloroplasto. El cloroplasto es como una cinta, pero que tiene una configuración helicoidal, ¿ya?, como una espiral. Por eso se llama Espirogyra. Bueno, en un momento dado hay filamentos que quedan en forma contigua, digamos, es decir, uno al lado de otro. Y en esa situación, cuando vienen los procesos de reproducción, los filamentos comienzan, las células, digamos, ¿cierto?, del filamento comienzan a formar unas prolongaciones laterales que se llaman puentes de conjugación, y estos puentes finalmente se unen, digamos, se tocan unos con otros, se unen, y a través de ese puente pasa todo el contenido celular, ¿cierto?, de un filamento a otro, y se produce una fusión de pronúcleos aquí, y se generan entonces unas estructuras que se llaman cigósporas o cigosporas. Y estas cigosporas entonces, posteriormente, cuando ya están maduras, ¿cierto?, se abre, aquí estos costados se abren de este filamento y se liberan al medio, ¿cierto?, al agua,
y en esa condición en el agua, ¿cierto? Comienzan entonces a germinar y comienzan a reproducirse y formar entonces cada una de estas células que van a configurar el filamento mayor. Este proceso entonces recibe el nombre de conjugación. Y es bastante frecuente de observar en estos tipos de protófitos filamentosos, ¿ya? Que normalmente están presentes en pequeñas charcas, ¿cierto? Y pozas o lagunas chicas donde hay una gran cantidad de nutrientes en el agua. Se producen ciertas floraciones de estos tipos filamentosos. La gente en el campo, cuando aparecen estas floraciones de estos tipos filamentosos en el agua, normalmente o vulgarmente las llama babas de sapo, le dicen, ¿ya? Porque tiene un aspecto así medio mucilaginoso encima del agua. Para terminar con el tema de protófitos, vamos a recordar algunas estrategias de escape a la predación que tienen algunos representantes, como por ejemplo la existencia de tricocistos, ya estos son dinoflagelados que presentan estas estructuras que son como unos verdaderos sacos alargados que llevan dentro una especie de filamento que tiene en su extremo como un arpón. Entonces estos tricocistos pueden ser eyectados hacia afuera, fuera de la célula, como una función de defensa, pero también pueden ser eyectados para capturar partículas, ¿ya? Porque en el último tiempo se ha descubierto que individuos de este tipo tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, porque se fijan, aquí están los cloroplastos, pero también tienen la posibilidad de captar partículas, digamos, de capturar partículas e ingerirlas, por lo tanto, se consideran organismos de tipo mixotrófico, es decir, que tienen las dos posibilidades de generar un alimento. Y este es un género que se llama Dinophysis, es un dinoflagelado, en donde se pueden observar entonces todas estas perforaciones por la pared externa de la célula, que es una pared conformada de celulosa, a diferencia del frustro de la diatomea, que es sílice. Esta cubierta es de celulosa, y esas perforaciones entonces es por donde justamente se proyectan hacia afuera los tricocistos. Y finalmente podemos ver diferentes modificaciones de las células, sobre todo cuando forman ciertos agregados celulares con proyecciones terminales muy aguzadas, ¿cierto? Como espinas, que impiden que sean consumidos fácilmente por organismos animales, digamos, que están también viviendo en el agua, digamos, ¿ya? Diferentes tipos de proyecciones, con espinas, ¿cierto? Con espinas, etc. Ok. Vamos a pasar ahora al grupo de los talófitos, recordando al principio, ¿cierto? En primer lugar, que los talófitos, dentro de los talófitos tenemos tres grandes clases, que son la clase Rhodophyceae, la clase Chlorophyceae y la clase Phaeophyceae, es decir, algas rojas, algas verdes y algas pardas. Y dentro de las algas rojas existen algunos representantes que tienen la capacidad de habitar, digamos, ¿cierto? De vivir en zonas profundas, digamos, o sea, 25, 30 metros de profundidad pueden habitar ellas. De hecho, son representantes que tienen esta capacidad única, digamos, de habitar a grandes profundidades. Y para poder habitar en grandes profundidades, ellas tienen adaptaciones, como es la presencia de grandes cantidades de un pigmento accesorio, que es la ficoeritrina. La ficoeritrina es un pigmento entonces que refleja los colores del espectro de absorción, ¿cierto? Los colores de la longitud de onda del rojo. Por eso que estos talófitos adquieren esta tonalidad roja, así media roja púrpura, muy intensa. Y que es característico de aquellos representantes de talófitos que viven en zonas submareales, digamos, o sea, a varios metros de profundidad, sobre los 30 metros. Y pueden vivir ahí, como les digo, por la presencia de esta ficoeritrina. Bueno, una característica principal de los talófitos, a diferencia de la mayoría de los protófitos, es que los talófitos, como vimos en la clase teórica, son organismos bentónicos,
¿ya? Es decir, viven adheridos a un sustrato. Y como la adhesión entonces es primordial, ellos han desarrollado rizoides, ¿cierto? O filamentos de diferente configuración, vamos a ver que hay de diferente tipo, mediante los cuales se fijan al sustrato. Esta fotografía, por ejemplo, es de un talófito filamentoso que se llama Chaetomorpha linum y que vive en las pozas intermareales, ya, de las pozas intermareales superior, ¿cierto? Por lo tanto, en estos ambientes no hay mucha dinámica del agua, por lo tanto, ellas viven adosadas al sustrato a través de estos filamentos que forman este rizoide, pero que es una estructura de fijación bastante débil, digamos, porque ellas no necesitan más que eso, ¿ya? Porque la dinámica del agua es bastante baja. Existen otros talófitos que han desarrollado otras adaptaciones para vivir también en esas pozas, porque a ellas, por ejemplo, les gusta estar más bien flotando. Y aunque están adheridas al sustrato, pero tienen todo su cuerpo vegetativo flotando en la superficie, y eso lo logran porque han desarrollado formas tubulares, las cuales están internamente llenas de aire, ¿ya? Entonces, flotan, digamos, en la superficie. Este es un talófito que se llama Enteromorpha intestinalis y debe, digamos, su nombre científico a la forma de intestino que tiene, digamos, toda esta estructura, ¿ya? Y que están llenas de aire. Existen otros talófitos de mayor tamaño que viven en la zona intermareal media, ¿cierto? O inferior, y que necesitan una adhesión más firme, digamos, ¿ya? Más robusta a la roca, para no salir desprendidos por la dinámica del agua. Y es el caso, como ejemplo, ¿cierto?, de Durville Antártica, el Cochayuyo, el cual tiene un disco de adhesión que es más robusto, ¿ya? Del cual se proyecta un cauloide y luego entonces este cauloide se aplana y se festonea, es decir, se divide en láminas, y que está adherido entonces firmemente a la roca para no salir desprendido cuando el agua, ¿cierto?, producto de la ola, impacta sobre ellos. Noten que las frondas del Cochayuyo en este caso está en la superficie del agua, está flotando. Está flotando. Y eso se debe también a una adaptación que tienen en forma interna. Es decir, si nosotros hacemos un corte transversal de la fronda y la observamos a la lupa o a simple vista, nos vamos a dar cuenta que internamente presenta unas cavidades que no son más que unas cámaras de aire. Por lo tanto, la fronda en sí está llena de estas cámaras de aire y por lo tanto permite la flotación en la superficie. Esta fotografía, por ejemplo, está tomada en un momento en que la marea está más baja, por lo tanto la zona de fijación está, digamos, como acá arriba, ¿cierto? Pero las frondas están acá abajo flotando. Cuando la marea sube nuevamente y esto queda debajo del agua, las frondas igual van a quedar en la superficie flotando. ¿Y por qué? ¿Por qué desarrollaron esa adaptación? Porque las frondas necesitan estar, digamos, en la superficie para poder captar bien los fotones de luz y hacer fotosíntesis. Este es otro ejemplar de una alga parda. Corrijo, yo en la clase tuve un lapso y les dije que esta era una alga roja, corresponde a una alga parda, se llama Lesonia, y les muestro esta fotografía para hacer hincapié aquí en el gran rizoide que tiene, en este grampón, ¿cierto?, en este disco de adhesión, que es muy robusto, a pesar de que el cuerpo vegetativo es relativamente pequeño, ¿cierto?, y sus frondas son bastante delgadas. Sucede que este individuo habita el intermareal expuesto, es decir, los roqueríos de más afuera, digamos, de más afuera, por lo tanto aquí la ola está rompiendo directamente. Y por eso ellos han desarrollado grandes discos de adhesión para poder permanecer ahí en esas condiciones, digamos, y sin ser desplazados, digamos, sin ser desprendidos. El único desprendimiento que puede ocurrir en un momento dado es cuando estos discos son atacados, ¿cierto?, por herbívoros que vienen a consumir, vienen a ramonear aquí. Si ustedes se fijan, aquí se ven como unas perforaciones, porque justamente hay caracoles
y otros organismos herbívoros que consumen el rizoide, porque este rizoide es rico en proteína. Entonces, de esa forma los debilitan, y posteriormente cuando hay algún temporal, por ejemplo, y fuertes vientos y grandes marejadas, este individuo puede ser desplazado, digamos, ¿cierto? Puede ser desprendido porque su rizoide está muy frágil. Otras adaptaciones al ambiente acuático que tienen talófitos de gran tamaño, como es el caso de Macrocystis pirífera, el güiro, es, en primer lugar, la presencia de apterios. Macrocystis pirífera se fija a profundidad, ¿cierto? Pero luego crece en forma perpendicular a la superficie del agua, se fija entonces en los sustratos a través de unos filamentos gruesos que se llaman apterios. Se fija muy bien, se adosa muy bien a las piedras, ¿cierto? Y luego entonces crece perpendicular. Este crecimiento perpendicular, digamos, hacia la superficie está ayudado por la presencia de unos flotadores que tiene ubicados en la base de cada una de las frondas y que se llaman aerocistos, ¿ya? Son estos son los aerocistos. Entonces, en cada base, digamos, de la fronda están ubicados los aerocistos, por lo tanto, este individuo comienza a crecer, pero comienza a flotar de inmediato, flota en forma perpendicular, ayudado por estos aerocistos, por estos flotadores, y se proyecta hacia la superficie. Incluso sigue creciendo, y cuando traspasa la línea, digamos, ¿cierto?, de superficie, comienza a crecer en forma longitudinal, hacia el costado, digamos, ¿cierto? Por eso que uno de repente cuando va a la playa y observa un poco hacia el mar, se encuentra con estas poblaciones de güiro que están flotando, digamos, ¿ya? Pero da la impresión que están flotando, pero están sujetos, digamos, a una profundidad X, sus rizoides, sus apterios. Otro representante de talófito pardo que tiene estructuras de flotación y que también lo mencionamos en clase teórica es el caso de Sargassum, que tiene flotadores de forma esférica, son como unas pelotitas, ¿cierto?, que tiene acá aire en el interior y que le permite entonces a este talófito, que es la excepción de todo el grupo, le permite flotar en la superficie, ¿no? Y de hecho, tal como lo dijimos, forma lo que se llama el mar de Sargasso, de los Sargassos, que está presente en la zona del Atlántico Norte, porque ellas no viven sujetas a un sustrato, sino que viven flotando en la columna de agua, ayudados por esos aerocistos. Otro escape, otra forma, digamos, de adaptación que tienen los talófitos a su vida, a su hábitat, ¿cierto?, son los escapes a la predación, en donde podemos encontrar representantes de talófitos que depositan externamente carbonato de calcio en las células. Aquí se ve una fotografía del cuerpo vegetativo de estas coralinas, ¿cierto?, que hay un detalle. Hay zonas calcificadas y zonas que no están calcificadas, por lo tanto estos filamentos tienen cierto movimiento que justamente impide que se quiebren, ¿cierto?, con el agua, a pesar que estos talófitos viven en zonas de pozas intermareales donde la dinámica del agua es un poco menor. Estos son entonces coralináceos articulados versus otros coralináceos que son no articulados y son formas crustosas, ¿ya? Entonces uno puede encontrar de repente en las rocas estos tonos así medio rosados que corresponden a costras, digamos, a un talófito con hábito crustoso, una coralinácea crustosa, ¿cierto?, que justamente tiene esta estructura para evitar que sean consumidos por los herbívoros. Es una costra muy plana, por lo tanto, los herbívoros que eventualmente vienen a consumir otros tipos de algas pasan por encima de ella y prácticamente no le hacen nada. Otras adaptaciones para evitar la predación, ¿cierto?, para evitar ser consumido por los herbívoros de los talófitos, es la producción de algunos compuestos químicos,
como el caso extremo, ¿cierto?, de Desmarestia ligulata, que es un talófito pardo, talófito café, que tiene la capacidad de producir ácido sulfúrico. Es decir, sus células tienen la capacidad de producir este ácido, por lo tanto, le favorece, digamos, la presencia de este ácido el escape a la predación. A los herbívoros no les gusta venir a comer un talófito que les va a hacer mal. También hay ciertos escapes a la predación que tienen que ver con los ciclos de vida. Este es el caso de Petalonia fascia. Petalonia fascia tiene una fase que se eleva en altura, ¿cierto? Y otra fase del ciclo que es la fase justamente del gametofito, que es una fase crustosa. Entonces, alternando la fase erecta, ¿cierto?, con la fase crustosa, ellos tienen esa capacidad de escape a la predación en un momento del ciclo de vida. Ya, les muestro esta fotografía de un alga de la zona intermareal superior. Aquí está la marea baja, por lo tanto las rocas están expuestas, ¿cierto?, al ambiente. Esta corresponde a un talófito rojo que se llama Piropia columbina, antiguamente se conocía como Porphyra columbina, cambió de género, Piropia, la cual, siendo una lámina orbicular y muy, podríamos decir, como muy arrugada, con muchos dobleces, cuando queda la intemperie, es decir, cuando baja la marea y queda en esa situación de estrés, comienza a perder agua, ¿cierto? Comienza a deshidratarse como todo talófito. Los talófitos no tienen la capacidad de retención de agua, por lo tanto, cuando quedan expuestas al aire, ¿cierto?, y al sol, comienzan a secarse. Y eso ocurre normalmente en un periodo de marea baja, pero luego se rehidratan cuando sube la marea. En ese proceso de marea baja, entonces, esta piropia tiene una estrategia bastante particular, que es que a medida que se va liberando su agua, digamos, en forma pasiva, se va deshidratando, ella como que se va arrugando, se va achicando y sus láminas las va juntando, y cuando uno toca, o digamos, una lámina de este tipo, cuando la marea está muy baja, ¿cierto?, en la hora de la más baja marea, por lo tanto ha estado expuesta, digamos, varias horas al ambiente, uno se encuentra con una lámina muy seca, así como un cartón, pero cuando comienza a abrir los pliegues, se encuentra que tiene una cierta humedad interior. Entonces, de esa manera ella puede mantener un poco húmeda la fronda, digamos, en ese periodo de que es estresante para ella, digamos. Otro tipo de adaptación que se ha visto tienen los talófitos pardos, que son los que alcanzan mayor tamaño, ¿cierto?, comparativamente a las verdes y a las rojas, es la presencia en los cauloides, sobre todo en la zona medular, ¿cierto? Si uno hace un corte transversal por el cauloide y va a observar al microscopio, se encuentra en la zona medular, que existen unas células que se llaman células trompeta, cuyo nombre viene de la característica que tienen, que son como unos filamentos y que se ensanchan, digamos, en las zonas terminales y se conectan con las zonas ensanchadas de otras células que viene ahí, una célula contigua. Y estas células cumplen un rol muy incipiente, digamos, muy básico, muy elemental, de transportar ciertos fluidos, ciertos nutrientes a lo largo del cauloide, digamos, dado que este macrocisti puede llegar a medir fácilmente 20 o 30 metros de longitud. Entonces, se ha considerado que este es como un sistema vascular, pero muy rudimentario, muy elemental, que se encuentra presente en estos grupos de talófitos pardos. Ok, ya voy terminando. Solamente para retomar un poco la idea de ciertas adaptaciones que tienen los talófitos a la reproducción. Yo les dije en clase que los ciclos de vida se caracterizaban básicamente por ser bifásicos, isomórficos, o también bifásicos heteromórficos, o bien trifásicos isomórficos o trifásicos heteromórficos, ¿ya? Y que tenía que ver esa denominación con el número de fases que tienen y además con
la existencia o no de un cambio de forma en las diferentes fases. ¿Ya? Entonces, un ciclo bifásico isomórfico significa que tiene dos fases, es decir, tiene una fase que es un gametofito, es decir, que produce gameto, y tiene otra fase que produce espora, es un esporofito, ¿ya? Y en ambas fases la forma es la misma, digamos, por eso es isomórfico. Bueno, vamos a redondear esa idea ejemplificando el ciclo de vida de Gracilaria chilensis. Esta es una alga roja, una Rhodophyceae, que habita en los fondos areno-fangosos, ¿ya? Ella vive en los sustratos de este tipo, vive como enterrada aquí, ¿ya? Es un alga que también se llama vulgarmente pelillo, ¿ya? Y se le llama así porque está constituida de filamentos, ¿ya? Son filamentos, muchos filamentos. Entonces da la impresión que fuera como pelo, ¿ya? Por eso le dicen pelillo. Bueno, esta alga tiene tres fases en su ciclo de vida, por lo tanto es trifásico y además es isomórfico. Es decir, en las tres fases, en esta fase, en esta fase y en esta fase, no cambian de forma, ¿ya? Macroscópicamente. ¿Y cuáles son las fases? Las fases son las fases de los gametofitos, que en este caso en particular el perillo tiene sexos separados, son plantas dioicas, ¿cierto? Tienen sexos separados, entonces hay plantas que son machos y otras que son hembras. Entonces, los gametofitos que están aquí, ¿cierto? Los machos van a producir unas células reproductivas que no tienen flagelo, que se llaman espermáceos. Es decir, no son espermatozoides, los espermatozoides tienen flagelos para movilizarse, estas no tienen flagelo, por lo tanto se llaman espermáceos, ¿ya? Y esos espermáceos entonces se producen en unas estructuras saculares que están dentro y en una ramita, ¿cierto? Que se llaman ramas espermatangiales, donde se están produciendo los espermáceos. Y en otra parte, entonces, en la planta femenina, hay ciertas ramitas donde están las ramas carpogoniales que se llaman, que internamente tienen óvulos, ¿ya? Digamos así. Por lo tanto, la planta masculina libera espermáceos a partir de las ramas espermatangiales, ¿cierto? Y van a ir a fecundar un óvulo, ¿cierto? Que está aquí en la rama carpogonial. En ese sector donde se produjo la fecundación, este individuo hembra, ¿cierto? Femenino, comienza a desarrollar una estructura que se llaman cistocarpos, que son como unos cotoritos que comienzan a crecer ahí. ¿Ya? Dentro de estos cistocarpos se comienzan a producir ahora unas esporas que se llaman carpósporas, porque vienen de un cistocarpo. Esas carpósporas, cuando están maduras, se liberan acá afuera, ¿cierto? Al agua, caen al sustrato, ¿cierto? Se fijan al sustrato y comienzan a germinar y forman un individuo de las mismas características de la otra fase. Por eso que es isomórfico. Y esta es la fase tetrasporofítica, ¿ya? El tetrasporofito. El tetrasporofito crece, ¿cierto? Madura y dentro, internamente, en unos tetrasporangios que tiene, que se llaman, ¿cierto? Produce otro tipo de esporas que se llaman tetrásporas. Entonces, estas tetrásporas que están creciendo aquí en los tetrasporangios, ocurre aquí una reducción meiótica, se liberan al agua las tetrásporas caen, ¿cierto? Se fijan y producen, ¿cierto?, en un 50% plantas masculinas y 50% plantas femeninas, que es la proporción más o menos luego que ha ocurrido un proceso meiótico de secuencia, digamos, de descendencia. Y ahí se cierra nuevamente el ciclo. Ya entonces, este ciclo tiene tres fases, tiene la fase gametofítica, masculina, femenina, ¿cierto? Tiene la fase de la planta cistocárpica, ¿cierto? O el cistocarpo, con cistocarpo, y tiene la fase del tetrasporofito, ¿ya? Entonces tenemos gametofito, carposporofito, tetrasporofito, trifásico, isomórfico. Entonces ahora quiero mostrarles, y con esto ya estoy terminando, quiero mostrarles justamente una fotografía de la estructura reproductiva de los cistocarpos. Entonces aquí hay una fotografía del pelillo, ¿cierto? Hay muchos filamentos del pelillo, y aquí entonces ya fueron fecundados óvulos en algunas ramas
carpogoniales, ¿cierto?, que fueron fecundados, por lo tanto comenzaron a crecer los cistocarpos. Aquí hay uno, ¿cierto?, por aquí está creciendo otro, por acá hay otro que está creciendo, y así sucesivamente se van a comenzar a llenar de cistocarpos estos filamentos, ¿ya? Estos cistocarpos entonces van a madurar, van a estar un tiempo aquí, van a madurar y van a comenzar a producir internamente unas esporas que se llaman carpósporas. Y las carpósporas, cuando están maduras, se van a liberar a través de un orificio aquí del cistocarpo, se van a liberar al agua, van a caer al sustrato, se van a fijar, primero tienen que fijarse al sustrato, eso es muy primordial, si no se alcanzan a fijar al sustrato dentro de 24, 36, máximo 48 horas, ya no hay otra posibilidad, se mueren, se revientan, digamos, se lisan las células, esta espora. Por lo tanto, aquí hay una fotografía de un portaobjeto en donde se obtuvieron esporas a partir de un cistocarpo, ¿cierto?, que estaba liberando esporas, carpósporas en este caso, ¿cierto?, porque vienen de un cistocarpo. Y las carpósporas, entonces, después de varios días, esta es una fotografía que se sacó después de varios días, unos 4 o 5 días, se puede observar que hay carpósporas que están fijadas, ¿cierto?, que se están fijando, otras que ya no se fijaron y que por lo tanto murieron, ¿cierto?, como que se reventaron, y otras, como esta, ¿cierto?, o como esta, muy incipiente, que está ya comenzando a germinar. Entonces, fíjense que aquí hay un tubo de germinación. Entonces, esta espora se fijó y comenzó a germinar. Y esta germinación va a proseguir creciendo, que un filamento va a comenzar a ramificarse, va a haber un individuo juvenil, de pequeño tamaño primero, y después más grande hasta llegar a un individuo adulto. Lo mismo lo podemos observar, con esto ya estoy terminando, jóvenes, lo podemos observar en otros talófitos laminares, también del grupo de las rodophysia, como es el caso de la luga cuchara, Masaela lamineroide, un talófito que abunda bastante en el intermareal superior, y se pueden observar entonces aquí encima de la lámina los cistocarpos. Fíjense, cada uno de estos cototitos es un cistocarpo, que hay una lámina, que hay otra lámina por debajo, llena de cistocarpos, que hay otra, que ahí están creciendo, ¿se fijan? Si esto lo vemos con mayor detalle, más aumento, podemos ver aquí ya cistocarpos que están madurando, comienzan a cambiar de color y comienzan a abrirse. Se fijan que aquí hay como unas perforaciones, aquí hay unas perforaciones. Por esas perforaciones, entonces, comienzan a salir posteriormente afuera, al agua, las carpósporas. Y esas carpósporas entonces van a caer al sustrato, en este caso un sustrato areno-fangoso, se van a fijar ahí en los granos de arena y van a comenzar a crecer y van a originar, por lo tanto, dentro del ciclo de vida, ¿cierto?, la fase tetrasporofílica. Lo importante que quiero recalcar y que les quede a ustedes claro es que la estrategia adaptativa de la mayoría de los talófitos, por no decir de todos, ¿cierto?, es que todas las estructuras reproductivas, digamos, ya sean gametos en un momento dado o esporas de diferente tipo en otro momento, ¿cierto?, se liberan en gran cantidad. Ustedes multipliquen, digamos, la cantidad de cistocarpos que hay aquí en este trozo de la lámina por la cantidad de carposporas que son microscópicas, que se están liberando acá de cada uno de ellos, y van a tener varios miles y miles, digamos, de carpósporas siendo liberadas al agua. Y eso es porque de esa forma el talófito, digamos, se asegura de que al menos un porcentaje de todas esas carpósporas, digamos, de todas esas estructuras reproductivas que se están liberando al agua, un porcentaje mínimo va a llegar, digamos, a un sustrato disponible, se va a fijar y va a poder germinar. Y de esa manera entonces asegura un éxito reproductivo, ¿cierto?, y permanente en el tiempo de la población, digamos. No tiene otra opción, digamos. Tiene que liberar mucha cantidad de estructuras reproductivas al agua, porque la vida en el agua, digamos, es muy azarosa y es complicada porque hay otros organismos que se están comiendo también la espora, digamos. Entonces, de esa forma se asegura que algunas lleguen a buen destino y puedan germinar posteriormente. Ok, esta creo que es la última, sí.